Hola chicos, el video va a ser de impedancias. Bien, vamos a hablar de la impedancia. La impedancia surge en un circuito en corriente alterna, ya que tanto las bobinas como los capacitores tienden a tener otro efecto que es distinto al que tenían en corriente continua. Primero vamos a empezar con la inductancia. ¿Qué pasa con la inductancia en corriente alterna? Yo acá lo trato de explicar paso a paso y se los voy a comentar. Cuando ustedes cierran este circuito por medio de este switch o esta tecla, por decirlo, esta llave, la corriente empieza a circular por acá. ¿Qué pasa cuando una corriente atraviesa una bobina? La bobina se produce un flujo. Ahora, como esto es corriente alterna, tensión alterna, me va a dar una corriente alterna. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo que se va a generar? O sea, el flujo que se va a generar alrededor de esta bobina. Y va a ser de naturaleza alterno, igual que la corriente que lo creó. Y a la vez acá surge un fenómeno que es el de autoinducción. Si mal no recuerdan, en el libro está el fenómeno de autoinducción que dice que a la vez, como esto mismo tiene un flujo variable, a la vez esta misma bobina se está induciendo con su propio flujo. ¿Y qué hace acá? Acá se le va a generar una tensión. Y esta tensión va a ser opuesta a esta. ¿Por qué? Porque acuérdense que Lenz nos dijo que se opone a la causa que lo produjo. Bien, entonces vamos a tener dos tensiones, una tensión en la bobina y una tensión aquí. Esta tensión o esta oposición al paso de la corriente en alterna tiene un carácter de resistencia. Bien, tiene toda una explicación matemática de por qué, si nosotros la analizamos matemáticamente, la unidad termina dando en ohm. Bien, y le llamamos reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva, bien, acaso hablamos de reactancia inductiva, va a estar dada por ¿quién? Por el valor que tenga la inductancia, su valor L, que está en henrios. Bien, ustedes van y dicen, quiero una inductancia de 36 milihenrios. Así la pedís en la electrónica. Bien, está dado por su valor y está dado por omega. ¿Quién es omega? Si ustedes recuerdan, en la primera parte, cuando vimos los valores característicos de corriente alterna, veíamos frecuencia también. Bien, cuando ustedes hicieron el resumen, búsquenlo, está la frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 2pi por f, siendo f la frecuencia que se mide en Hz. ¿Cuál es la frecuencia que se mide en Hz? Por ejemplo, la que nos da EDEMSA, que es de 50 Hz. Bien, para los electrónicos, esto cambia. Ustedes si van a trabajar, no ahora, pero más adelante trabajarán con un generador de señales, van a ver que tenemos señales de 100 kHz, 10 kHz, o sea, nosotros los electrónicos jugamos con las señales. Bien, los eléctricos en menor medida, mayormente siempre usan 50 Hz. Bien. ¿Y qué son eso? Es la cantidad de ciclos que yo tengo en un segundo. ¿Qué significa 50 Hz? 50 Hz significa que se produce la onda sinusoidal 50 veces por segundo. Bien, eso es lo que me está comentando los 50 Hz. Igualmente en el libro, vuelvo a repetir, están en las definiciones de estas. Bueno, de aquí yo puedo decir que XL es igual a omega por el valor de la inductancia. Bien, de esa manera yo obtengo el valor de reactancia que me produce la bobina. Esta reactancia a su vez lo que va a hacer es que también me va a provocar un desfasaje entre vector tensión y el vector corriente. Bien, porque recuerden que ahora en corriente alterna nosotros teníamos vectores. Bien, ya no es un número nomás, 3 amperes, sino que son un vector de 3 amperes que está girando. Y en este caso, en el caso de EDEMSA, o sea, del servicio eléctrico que conocemos, ese vector está girando 50 veces por segundo. Bien. Y la tensión también, los dos giran, pero giran con un desfasaje entre ellos, en este caso de 90 grados, que me lo va a producir la bobina. ¿Tiene una explicación? Sí, esto tiene una explicación, porque cuando hay un tiempo cero en el cual la bobina genera el flujo, y entonces después cuando viene la tensión, esta tiende a oponerse. Hay una explicación muy linda, bastante extensa, en otro momento de última me volcaré simplemente a explicar esto, pero como les dije anteriormente, quiero que simplemente ahora tengan el concepto para poder llegar a hacer los ejercicios prácticos. Bien, entonces
vamos a dejar simplemente un par de definiciones. Una de esas definiciones es que la reactancia inductiva lo que me hace es producirme un desfasaje de 90 grados entre la tensión y la corriente, donde la tensión, recuerden que esto gira antihorario, ¿bien? Están girando antihorario, ¿sí? Así. 1, 2, bueno, 50 veces por segundo gira. Porque esa es la frecuencia de la generación eléctrica en Argentina. Bien, entonces hace que la tensión, la bobina hace que la tensión se me adelante con respecto a la corriente. Bien, acá están las fórmulas de la función tensión y de la función tensión, de la función intensidad, perdón, y de la función tensión. Bueno, ahora vamos a analizar la capacidad en corriente alterna. La capacidad en corriente alterna, a diferencia de la bobina, que cuando nosotros la bobina la conectábamos en un circuito de corriente continua, ¿qué pasaba? Era un cortocircuito, porque es alambre enrollado nada más. Bien, no me produce un efecto resistivo la bobina. Bien, es cable enrollado, entonces vos decís, ¿por qué cuando vos conectás un motor, que es un montón de cable enrollado, no salta la térmica? Bueno, precisamente porque como es corriente alterna lo que lo estás conectando, la bobina tiene un efecto resistivo y por eso no salta la térmica, ¿bien? Porque se comporta como una resistencia. La capacidad hace algo similar. ¿Por qué? Porque la capacidad, cuando el capacitor, ¿qué hace? Cuando vos lo conectás a una batería, se carga y una vez que se terminó de cargar, te abrió el circuito y listo, no pasó más corriente, el capacitor quedó cargado. Acá, como la tensión es así, bien, así sería la tensión, como esto, una onda senoidal, ¿qué pasa con el capacitor? Con el capacitor acá, en este medio ciclo, se me va a cargar. Y cuando la tensión acá empiece a bajar, ¿qué va a pasar con el capacitor? Y el capacitor va a tratar de mantener la tensión. ¿Cómo? Y entregando la que se almacenó en este cuarto de ciclo. En este cuarto de ciclo almacenó energía y acá la entrega. El tema es que el generador te dice, no, bajemos la tensión y el capacitor está diciendo, no, mantengámosla. Entonces, eso es lo que a mí me está produciendo también una oposición a que se haga lo que me dice el generador. Bien, el generador dice acá vamos a bajar y va a pasar esta corriente y el capacitor acá mete su corriente en sentido contrario, o sea, entrega sus electrones haciendo que el voltaje no disminuya, lo cual el generador lo va a ver como una oposición. Entonces a esa oposición del capacitor se le llama reactancia capacitiva. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que la reactancia capacitiva, al igual que la inductancia, depende de la cantidad de subidas y bajadas de la tensión, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De la corriente, porque el capacitor se carga con corriente. De las subidas y bajadas de la corriente, su fórmula también va a depender de omega, de la cantidad de ciclos, que la cantidad de ciclos por segundo es 2pi por f. Bien, es la frecuencia. La frecuencia se mide en Hz y C es el valor capacitivo. ¿Y cómo se mide el valor de la capacidad? En faradios. Dame un capacitor de 22 milifaradios, de 470 microfaradios. Bien, así se pide el capacitor. Y con esos dos valores, o sea, con el valor de señal que le metamos, porque no es lo mismo poner 220 en 50 Hz que poner 220 con 1 kHz, por ejemplo. Bien, cambia totalmente el valor de la capacidad. Y ese cambio es a lo que nosotros, el capacitor en electrónica se vea como un filtro, o sea, lo usen mucho como filtro. ¿Por qué? Porque va a depender de la frecuencia. La reactancia del circuito va a depender de la frecuencia. Ya les voy a facilitar algún video donde explique por qué. Así también les queda claro por qué se usa mucho el capacitor en verdad como compensación, que ya lo vamos a ver en potencia, o como filtros. O sea, si ustedes han visto electrónica, van a ver que se usa como filtro. Bien,
Una vez que ya dijimos que era la reactancia capacitiva, volvemos a analizar acá. Acá también se produce un desfasaje entre la tensión que hay en los bornes del capacitor y la corriente que pasa por el capacitor. Te lo desfasa. Pero a diferencia del de la tensión, que fíjense que en la inductancia está desfasado 90 grados hacia abajo, la corriente acá está desfasada 90 grados en sentido antihorario, o sea, hacia el otro lado la corriente. Bien, produce un desfasaje, sí, pero es un desfasaje totalmente opuesto al que produce la bobina. Sus efectos son opuestos. Y teniendo todos estos conceptos, sale el concepto de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es un número complejo que está compuesto por toda la oposición al paso de la corriente alterna. ¿Quién me produce oposición al paso de la corriente interna? La resistencia. Y también la XL, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La resta de estas se denomina reactancia, nada más. La reactancia, entonces, es la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva. Y este valor forma la parte compleja del número. Bien, la parte real la forma el valor resistivo que voy a tener y la parte imaginaria el valor reactivo que voy a tener. O sea, los efectos de la capacidad y la inductancia van a estar dadas en la parte compleja y en la parte real el valor de la resistencia que conocemos comúnmente. ¿Cuál es la que conocemos comúnmente? Y esta. Bien, esta es la resistencia, se grafica en un diagrama. Si te dice 3, vos agarrás y marcás 3, como el diagrama cartesiano. Si te dice 3 ohm, bueno, te venís acá, 3 ohm. Después calculás esto y te va a dar, no sé, 4, bueno, 4 para arriba. Y ahí formás lo que se llama el triángulo de impedancia. Este es un triángulo de impedancia inductivo y este es un triángulo de impedancia capacitivo. Inductivo hacia arriba, capacitivo hacia abajo. Inductivo hacia arriba, capacitivo hacia abajo. Acá vuelve a retomar la fórmula de la reactancia inductiva, la fórmula de la reactancia capacitiva. ¿Ven? Inductor para allá, capacitor para allá y resistencia sobre el real. ¿Comprenden? Espero que sí. Las leyes dentro de la impedancia. Las leyes dentro de la impedancia se aplican de la misma manera que en corriente continua. Con diferencia que en vez de la R va la Z. Entonces la corriente es igual a la tensión sobre la Z. La tensión en este caso va a ser un vector y como vector se va a denominar como un número complejo. Bien, ya lo vamos a ver enseguida. Y la impedancia de la misma manera. La impedancia va a tener una parte real que va a ser la resistencia y una parte imaginaria que va a ser el valor reactivo inductivo y el reactivo capacitivo. Y la ley de Kirchhoff lo mismo. ¿Ve? Sumas y restas. Por eso vimos antes suma, multiplicación, división de números complejos. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes puedan hacer una división para hacer la ley de Ohm y puedan hacer una suma y una resta para aplicar Kirchhoff en los circuitos de corriente alterna. Acá se hace un repaso completo de cómo puede estar dada la impedancia. La impedancia puede estar dada de forma, acá se llama cartesiana, ustedes le pueden llamar rectangular, también le podemos llamar binomial, bien, cuando tenés una parte real y un J o un I, como lo han visto en matemáticas. Y por otro lado lo podemos representar de la parte polar. ¿Cómo sería polar? Un módulo y un ángulo. Bien, ahí J-phi es un ángulo, o sea, 30 grados, 20 grados. ¿Y cómo paso de una a otra? Acá está la fórmula, o lo pueden hacer con la calculadora, eso lo ven ustedes. Si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer así, o si no, lo pueden hacer con la calculadora, de pasar de polar a rectangular. Pero eso es lo que está diciendo acá, que las z yo las puedo representar en forma binomial y en forma polar. Bien, esta es una impedancia reactiva inductiva y esta es una impedancia reactiva capacitiva. Y aquí les presento un gran resumen. Bien, este es el circuito tanque, que significa que tengo resistencia, inductancia y capacidad. Y que todo esto me forma una Z. ¿Yo puedo tener resistencia y capacidad nada más? Sí, y también va a ser una Z. Esto va a ser una Z positiva. O sea, va a ser 3 más 4, 3 más 30, no sé, es lo que valga la XL.
Bien, y esta va a ser un número complejo negativo. Va a ser 30 menos lo que yo calcule de XC. ¿Comprenden? Bueno, ¿qué necesitan tener presente? Más que nada, estas fórmulas. Aplicar ley de Ohm, calcular Rx, calcular reactancia capacitiva, XC, y reactancia inductiva, XL. Y una vez que tienen eso calculado, aplicar la fórmula para obtener la Z. Bien, la Z en forma rectangular. Una vez que tenés eso en forma rectangular, después podés pasarla a polar con la calculadora o bueno, con la raíz cuadrada y la tangente inversa. Bien, eso lo manejan ustedes como pasan de binomial a polar, como lo han trabajado en matemáticos y no lo pueden hacer por la calculadora. Y este es el triángulo de impedancias, ¿bien? Cuando se les pide el triángulo de impedancia significa que es un triángulo el cual es el cateto adyacente a ese ángulo es la parte resistiva, que es la parte real, y el cateto opuesto vendría a ser tu XL en este caso, si es una bobina, y tu XC si es un capacitor. Dicho esto, espero que les sirva. Nos estamos viendo.